Dejar, sí. Les voy a dejar 3 minutos por caso clínico, ¿sí? Les voy a cronometrar y ahí ustedes hagan. Por ejemplo, les voy a mostrar acá. Bueno, acá tenemos, vamos a activar las neuronas. ¿Todos pueden ver el power? ¿Sí o sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Está. Bueno, por ejemplo, caso clínico número 1. Ustedes van a tener que leer eso y ahí miren la placa y me dan el diagnóstico presuntivo y el tratamiento. Por ejemplo, si ustedes sospechan que es, ponele, no sé, un absceso pulmonar, ponele, ¿sí? Pero no es. Pero si ustedes sospechan eso, el tratamiento va a ser tratamiento de la causa o antibiótico, ¿entienden? No pongan, no quieren, no pongan el antibiótico, sino que pongan antibiótico o tratamiento de la causa, ¿sí? Bueno, ahí está. Voy a iniciar los 3 minutos. Listo. Un tip. Ahí en diagnóstico síndrome presuntivo, sindrómico presuntivo, pongan síndrome de condensación, síndrome cavitario, síndrome atelectásico, ¿entienden? Nosotros estamos repasando la primera clase, entonces necesito que pongan eso. Si ustedes ya sospechan, por ejemplo, no sé, de alguna patología, puede poner, pero ponen el síndrome primero. No está muy linda la placa. Si ustedes quieren, yo puedo agrandar ahí donde tienen que mirar. Si ya está, puede pasar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Yo ya estoy, creo. Fer, ¿puede pasar? Sí, sí. Dale. Entonces pasamos al próximo caso. Ah, otra cosita. En el mismo caso, imaginen que se complicó ese paciente. ¿Ah? Espera. Imaginen que complicó ese paciente y me dio esa placa. ¿Saben qué es eso? Sí, creo. Puede ser un derrame. Pues Derrame paraneumónico, puede ser. sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces pasamos al próximo caso. 3 minutitos. Les aclaro que esa placa puede tener dos cosas, ¿tá? Pero enfoquen en el caso.
puntualmente. Puntualmente en el caso. Ese no está difícil. Yo Ah, ya estoy. bueno, ¿me escuchan bien? Yo también ya estoy. Ah, bueno, entonces pasamos al próximo caso. Espera, Gabriela, vos que ingresaste ahora, estamos haciendo caso clínico. ¿Me escucha? Sí. Bueno, te explico. Estamos haciendo un caso clínico, son Sí. aproximadamente 3 minutitos por caso, ¿tá? Yo les paso el casito, ustedes miran la placa y ahí ustedes ponen acá diagnóstico sindrómico. Recuerden si las clases que ya tuvimos, que son básicamente poquísimas, pero recuerden esa clase y el tratamiento. El tratamiento en ese caso, ahí ustedes tienen que poner antibiótico o sea, antibiótico terapia, drenaje, no sé, cualquier, lo que te ocurra en la cabeza. Porque después nosotros vamos a discutir eso y vamos a hacer las preguntas de oral, ¿sí? Entonces, caso clínico y después nosotros las preguntitas del horario. Vamos al caso número 3 ahora. Bueno, ahí está. Empezamos. En ese caso, el tratamiento, pongan, ponele, si ustedes darían o no broncodilatador, si ustedes darían oxígeno o no, y si ustedes darían corticoides o no a esa paciente. ¿Sí? Lo que harían ustedes. Está un poquito heavy el tratamiento nomás, pero nosotros vamos a ver hoy. Teníamos, ¿no? Por eso, ya puse eso para que ustedes por lo menos manejen una crisis si les pregunten en los prácticos la semana que viene. Las tres cositas nomás. Si haría un broncodilatador, si haría un corticoide, si haría un oxígeno a ellos. Un minutito. ¿Puedo pasar? Sí. Sí, porque ese nosotros en el tratamiento nomás que es heavy. Pero ya vamos a ver. Próximo casito. Empezamos.
Me avisan cuando ya están y ahí pasamos al próximo. Sí, bueno, estamos. Les explico que justamente ese caso sin la placa casi no hay como diagnosticar, ¿sí? Sin la placa, casi. La placa cae donde te da el diagnóstico. Pasamos al último caso y ahí ya estamos. Ahí está. Recuérdense que en diagnóstico presuntivo pongan diagnóstico sindrómico. Si es una neumonía, o sea, si es un síndrome de condensación, si es un síndrome atelectásico. Ese está difícil, pero yo pasé eso en la primera clase que nosotros tuvimos. Si ustedes me quieren preguntar algo al respecto de ese caso, me pueden preguntar. Les pregunto, ¿puede ser una neumonía? No. Ya. Creo que no, Creo que Puede, porque no, puede porque no ser hay una... presencia de broncograma aéreo tampoco. Sí, no hay broncograma. Entonces, ¿qué puede ser? atelectasia. Atelectasia. ¿Qué más? No puede ser un derrame pleural, pero de tipo del lado, pero no sé cómo decir tipo de qué lado, de qué área, en qué segmento. Bueno, Eso es lo que me ahora está costando. te voy a remarcar una cosa. Si nosotros tenemos una placa de frente y perfil, y si tenemos derrame pleural, el derrame pleural siempre empieza acá, ¿sí? Acá es el ángulo, la porción más inferior del tórax. Entonces, miren acá, Sí, ¿tenemos el ángulo costofrénico libre? Sí. Entonces no es un derrame pleural. ¿Ah? Otra cosa, También tiene que ver que va abajo y el aire sube. Por eso también, no podría ser un derrame porque no. eso, y otra cosa, si fuera una atelectasia, si fuera, pero porque eso no es una atelectasia. Yo puse justamente porque confunde. ¿Cómo estaría la tráquea? ¿Desviada para el lado o contralateral? ¿Entienden? Homolateral. Lado Es, opuesto. no, No, homolateral. La tráquea atrae. al lado que Atelectasia atrae, atrae. atrae. Eso. Entonces está centralizada, podría ser un síndrome de condensación. Pero no tiene broncograma. Y miren una cosa, Tiene broncograma. es muy delimitado. Opa, espera. ¿Entienden que es muy delimitadito? Es un absceso. Un Por eso. absceso Una puede ser. No, cavidad. absceso Síndrome generalmente chiquito. En ese caso es un quiste datídico. Justamente yo puse esa placa porque yo sé que el doctor Honorar le gusta mucho preguntar de atidosis pulmonar. Entonces yo puse para confundirles, para explicar qué es una atelectasia y qué es un quiste. En ese caso, lo que me tira más a quiste es acá. Miren, le voy a remarcar zona rural, ¿sí? Y esa placa con esa pelotona, o sea,
esa pelota gigantesca en el hemitórax derecho, bien delimitada, ya me tira un diagnóstico que es una cavidad con contenido líquido. Entonces, probablemente es un quiste. ¿Por qué yo digo quiste datídico? Porque no sé, no se conocen quistes que sean muy grandes como este que no sean datídicos. Como yo dije, los abscesos son chiquitos, son generalmente ponerle 3 4 centímetros. Acá sí el paciente tiene un quiste, yo creo que más de 10 centímetros, ¿sí? Y otra diferencia es que a veces el absceso puede ser grande, pero no llega a ese tamaño. Y también el paciente viene con mucha fiebre y mucha disnea. El absceso es una neocavidad adentro del pulmón que tiene pus y el pus es rico en bacterias. Entonces, seguramente el paciente va a venir con un síndrome tóxico infeccioso. ¿Ok? Ese sí estaba complicado. Bueno, vamos entonces a la Te resolución. pregunto, ¿tenés una para mostrarnos? Espera que yo no escuché. Que si tenés alguna radiografía de un absceso pulmonar para mostrarnos y poder Acá no, diferenciar. acá no, pero en la próxima sí yo voy a mostrar. Porque en realidad más fácil en segunda era mostrar el absceso. Lo que pasa es que en el absceso, muchas de las veces nosotros tenemos, poner, esa no, vamos a esa. En el absceso es como si fuera, ustedes saben que eso, ¿no? El paciente tuvo tuberculosis, entonces eso es una caverna tuberculosa. Los abscesos generalmente en la placa son vistos así. La única diferencia es que el absceso tiene generalmente contenido líquido, hidroaéreo. No está lleno como el quiste, pero tiene contenido líquido. Esa es la única diferencia. Que absceso es básicamente vino las bacterias, destruyeron el pulmón y entonces el cuerpo intenta localizar esa infección. Entonces genera un proceso inflamatorio local, un absceso, y encapsula, intenta capsular esas bacterias. Básicamente eso. Lo que pasa acá en la tuberculosis es lo mismo. Tenemos la formación, viene el Mycobacterium, el bacilo de Koch, viene, infecta, prolifera y entonces hace un agujero, porque él tiene que alimentarse. Entonces hace una cavidad y el cuerpo intenta localizar esa cavidad, entonces intenta que el foco quede solamente ahí. Vamos a pasar ahora a la resolución de los casos. Para no quedar muy pesado así, yo dejé bien sencillo, ¿sí? Y vamos a hacer bien, de manera bien dinámica. El caso número 1, ¿qué ustedes pusieron? Necesito la respuesta de todos, ¿sí? De todos que están acá conmigo. Sensación. Yo Síndrome, Sí, puse sí, no. Ujú. ¿está? una neumonía. ¿Sí? ¿Alguien más puso algo distinto? ¿O todos concordamos con eso? No, sí. Bueno, entonces todos concordamos que es un síndrome de condensación. Está un poquito fea la placa, pero se puede ver que hay broncograma aéreo, ¿sí? ¿Cómo yo sé que hay broncograma aéreo? Cómo se describe una placa? Bueno, es Se me olvida eso. radiografía de tórax de frente, en la cual se puede, yo voy directamente al punto, no voy a quedar dando mucha vuelta, en la cual se puede observar una radioopacidad en el hemitórax, en el tercio inferior del hemitórax izquierdo. La radioopacidad es heterogénea, compa- con broncograma aéreo compatible con síndrome de condensación. En ese caso que yo tengo la clínica, sí puedo decir que es una neumonía, ¿sí? Porque el diagnóstico de neumonía, nosotros vamos a ver en la clase que es clínico radiológico. Solamente con la placa yo puedo diagnosticar síndrome de condensación y no neumonía, ¿ok? Así se describe la placa. Entonces, en ese caso, yo tengo sí una neumonía. ¿Cuál es el tratamiento de la neumonía? Es antibiótico terapia, ¿sí? Yo voy le dar antibiótico, le mando a casa. Obviamente que va a depender de una escala que nosotros vamos a ver después en neumonía, que es el CURB 65. Si vamos a internar el paciente en sala, si vamos a tratar el paciente ambulatorio, en sala o en UTI.
Y también, dependiendo del lugar que vamos a internar, de las comorbilidades de nuestro paciente, si es insuficiente renal, si tiene POC, lo que sea, diabético, nosotros vamos a cambiar el antibiótico. Entonces, lo que quiero que sepan En este ahora, caso, ¿oh? sería amoxiclavulánico en este caso. En ese caso no, Porque no, porque amoxi nomás. Mira, no tiene antecedentes mm, de importancia. sí, por eso. Pero Amoxi. yo estudié amoxiclavulánico siempre junto, no sé. Sí, mira, nosotros cuando tenemos una neumonía, tenemos que clasificar el paciente de acuerdo al CURB 65, Claro. ¿sí? Y 65 años es la edad, por ejemplo, donde yo agrego clavulánico o no. Entonces, menor de 65 Bien. años, sin comorbilidades, que es nuestro paciente, es solo amoxi nomás. Eso, las guías que dicen la Sociedad Argentina de Infectología, las hay. Claro, es que el año pasado pasaron el tratamiento de como amoxiclavulánico para Ah, bueno, todos, sí. por esto. Entonces, nosotros tenemos amoxi hasta los 65, después de los 65, amoxi claro. Si el paciente tiene comorbilidades, ya le agrego amoxiclavulánico nomás. Si el paciente va a ser internado, ahí sí yo veo si tiene menor o mayor de 65 años, pero generalmente es ampicilina o ampisuba. Ampicilina más Subactam. ¿Qué yo quiero decir con todo eso? Amoxiclavulánico es para tomar vía oral y ampicubactam es endovenoso, ¿tá? O sea, cubre los mismos gérmenes, pero es endovenoso. Es para el opio. Entonces acá nosotros justamente tenemos un síndrome de condensación bien característico. Ese es bien característico, ¿sí? Así te va a aparecer en el examen, en el oral. Ellos te van a presentar a un paciente, pero siempre recuérdense que si el paciente tiene alguna fiebre, piensen en alguna infección, sea tuberculosis, sea absceso, sea neumonía. Siempre, siempre. Si el paciente no tiene fiebre, entonces probablemente no es una infección. Ahí sí nosotros vamos a de demagogia de pulmón, lo que sea. Pero piensen siempre en eso. Vamos al caso número 2. Ah, no, perdón. Siguiendo en el caso número 1, si el paciente complica, porque las neumonías pueden complicar, complican ¿cómo? Con un derrame paraneumónico, ¿sí? Ese derrame paraneumónico yo tengo que hacer ¿qué estudio? Una toracocentesis. Toracocentesis. ¿Cómo se hace la toracocentesis? Hace tipo percute y ahí ve dónde está la matidez y por debajo de la matidez, en la costilla, en el borde superior de la costilla inferior, así Ujú. le pulsa y se saca tres vidritos, uno para patología, otro para Citología. cultivo y otro Cultivo. para pesquisa, digamos, para hacer el decretar el light. Eso mismo. Una pregunta, ¿se podría decir también en el sexto espacio intercostal? Porque yo leí que es entre el quinto y séptimo espacio intercostal también. Sí, sí, se puede, pero generalmente para no punzar, porque de un lado tenemos el vaso y del otro el hígado y el riñón de ambos. Para no punzar, nosotros podemos hacer, vou valer que podemos hacer en el del séptimo al octavo espacio intercostal, línea axilar posterior, o en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Ahí vos podés punzar, ¿sí? En esos dos lugares. Sí se puede hacer el sexto o séptimo, sí, pero lo ideal es que vos percuta, vea dónde está y dos reborde por debajo. Obviamente que no sea en el nono o noveno o décimo espacio intercostal, ahí sí punzás. Pero si querés dejar más sencillo, percutir, ahí dos espacios intercostales abajo, ahí sí punzás. Pero sí, si te pregunta la localización específica, es de séptimo a octavo espacio intercostal, línea axilar posterior. Ya les voy a mostrar eso ahora. Justamente, tenemos que poner el paciente en posición adecuada, ponemos una mesa cerca de la camilla y pedimos que el paciente apoye sus codos, sus brazos y que se quede con el brazo así. Justamente eso sirve para afastar las escápulas y que nosotros podamos medir y marcar a dónde vamos a punzar. Por ejemplo, pues ponemos el paciente en posición adecuada, hacemos la antisepsia de la zona y ahí sí, con una virome,
o antes, perdão, antes de hacer el antisepsis de la zona, nosotros con una virome vamos a marcar. Ustedes ven que acá tenemos el ángulo inferior de la escápula, ¿no es cierto? Hay doctores que les gusta que a partir de ese ángulo nosotros ponemos 2 dedos al lado y ahí vamos directamente a la línea axilar posterior y ahí punzamos. 2 travesas de dedos y ahí se punza. Pero está más correcto decirles que se punza en el sexto, o en el séptimo u octavo espacio intercostal, línea axilar posterior. Siempre recuérdense que se punza en el borde superior de la costilla inferior. Porque justamente miren el formato de la costilla. Ya está hecho para guardar el paquete vascular nervioso en la parte inferior. Entonces siempre se punza acá, en el borde superior de la costilla inferior. Sí o sí. Si nosotros punzamos el paquete vascular nervioso, pueden pasar dos cosas. O punzamos el nervio intercostal o la vena o la arteria. Si punzamos la vena o la arteria, podemos generar un hemotórax. Y si punzamos el nervio, ahí puede hacer una retracción costal y puede que el paciente tenga esa retracción costal y no expanda su pulmón. Entonces puede morir por una insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Todo depende de dónde se punza. Si se punza mal. Entonces siempre borde superior de la costilla inferior. ¿Qué hago con la muestra? Justamente lo que Nicole habló re bien. Una muestra para citoquímico, otra para histológico y otra para cultivo y gram. Citoquímico es para hacer la parte de los criterios de Light, porque nosotros hacemos la toracocentesis y después, en un ratito, ya hacemos una punción acá en la vena, o sea, ya sacamos la sangre. Y ahí mandamos a estudiar. Y ahí hacemos los criterios de Light que acá tenemos. ¿Qué vamos a evaluar los criterios de Light? Justamente el LDH, la relación LDH de la pleura y del suero, o sea, de la sangre del paciente, la relación de proteínas y obviamente que tenemos la glucemia, que acá no puse. Pero criterios de Light, fundamentalmente ustedes tienen que saber para el oral. Preguntan mucho, muchísimo. ¿Cómo se punza? A veces no se pregunta, pero criterios, a veces, no es siempre. Pero criterios de Light sí o sí hay que saber. Pongan estrellita, marquen ahí, porque sí o sí, es pregunta de examen. Entonces, lo que quiero que ustedes agarren de todo eso, de toda esa parte, es que, ¿dónde se punza? Séptimo o octavo espacio intercostal, línea axilar posterior. ¿Dónde se punza? Séptimo o octavo, axilar posterior, en el borde superior de la costilla inferior. ¿A dónde va la muestra? Citoquímico, histológico, cultivo y gram. ¿Y para qué sirve esa muestra? Es básicamente para los criterios de Light. ¿Ok? A partir de ese hecho los criterios, yo puedo diagnosticar, o sea, puedo tratar mi paciente si va a ser con furosemida o reposición de albúmina o si va a ser con antibiótico terapia. Listo, listo, ya está, síndrome de condensación con derrame pleural. Sumamente importante que sepan eso. Son palabritas clave que sí o sí hay que quedar. ¿Alguien quedó con alguna duda? El tratamiento que acabaste de decir. Sí, si es trasudado, obviamente, depende de la causa. Si, por ejemplo, es una insuficiencia cardíaca, furosemida, para quedar más rápido, más fácil. O espironolactona. Pero recordar el furosemida nomás. Y después, si es un exudado, es el tratamiento de la causa, antibiótico terapia. Si es neumonía, amoxi o amoxiclavulánico. O si es tuberculosis, porque a veces la tuberculosis puede generar derrame pleural, ahí sí yo voy a tratar con el esquema antituberculoso, que es rifampicina, isoniazida, piracinamida, etomutor. Pero eso después nosotros vamos agregando, ¿sí? Por ahora, lo que ustedes tienen que saber a dónde punzamos y los criterios. Listo. Casito número 2. Ese casito es un caso de... ¿Qué ustedes pusieron? Síndrome cavitario. Muy bien. Síndrome cavitario. ¿Alguien puso algo distinto? ¿No? Buenísimo. Sí, es un síndrome cavitario, pero ojo, yo dije, puede tener dos cosas. Acá sí la cavidad y acá un derramecito pleural. ¿Ok? Ven que no hay ángulo, el seno costofrénico libre, está ocupado. Entonces acá sí tenemos un derrame pleural.
Probablemente es por la tuberculosis. Probablemente. Pero, no puedo decir ahora, sino que yo tengo que punzar ese derrame. ¿Ese derrame ustedes punzarían o no? No, Creo que porque si ya sabe la causa, solo tratar la causa y no es un derrame ¿Está? agrandado, sería un grado, no, me parece. ¿No? Otra explicación. ¿Por qué no punzo o por qué punzo? porque es muy pequeño, tiene menos de 10 metros. Sí, probablemente es muy chiquito. Sí, yo veo apenas acá. Entonces no punzo por eso. Igual, en una tuberculosis yo puedo tener una sobreinfección, o sea, por Klebsiella, por neumococo, streptoneumoniae, lo que sea. Puedo tener una sobreinfección porque el paciente seguramente está inmunodeprimido. La tuberculosis, recuérdense que el paciente tuberculoso, generalmente, la tuberculosis es una enfermedad marcadora de HIV. Generalmente, no es siempre, pero puede pasar que marque un HIV. Entonces, como nosotros ya sabemos que el paciente está inmunosuprimido o tiene un grado de inmunosupresión, ahí sí, nosotros podemos sospechar o que es de la propia tuberculosis o que es una neumonía asociada a la tuberculosis, ¿tá? De otro germen, obviamente. Hay pacientes que sí o sí tienen mucho azar, tienen mucha, o sea, mucha síndrome de mala leche y ahí agarra dos cosas y le da, y ahí ya, bueno. Pero sí, es un síndrome cavitário. ¿Por qué yo sé que es un síndrome cavitário? Una, por la clínica del paciente. Ya me indica que tuvo contacto con tuberculosis, ¿sí? La otra cosa que me indica que es una tuberculosis es el tipo de la cavidad. O sea, ¿a dónde está ubicada esa cavidad? En la porción inferior del lóbulo superior, que es característico a veces de la tuberculosis. No es siempre, pero a veces es característico ahí. ¿Cuál es el punto acá que ustedes tienen que recordar para hacer una cavidad? ¿Cuáles son las características de la cavidad? Mayor a 3 centímetros, superficial, eh, con borde Pared liso y gruesa, que Pues, tiene contenido aéreo. y contenido aéreo. y broncograma aéreo. No, no, Bronco, pero y bronco es. El bronco, no, en realidad, por ahí está generando confusión, que tiene contacto con un bronquio. Eso sí. O sea, una cavidad es una cavidad que en su momento, miren, en su momento eso estaba lleno de pus, estaba lleno de necrosis calcificante. Pero llegó un momento que entró en contacto con un bronquio, creció y entró en contacto con un bronquio y el paciente fue expectorando. Tuvo mucha tos y entonces cada ratito iba vaciando un poquito la cavidad y quedó vacía. Entonces, en ese caso, tenemos sí una cavidad por tuberculosis y justamente es lo que ustedes dijeron. Mayor de 3 centímetros cúbicos, superficial y que entró en contacto con un bronquio. Y entonces le vació la cavidad. La diferencia del otro caso que nosotros vimos del quiste datídico es que el quiste datídico todavía no fue vaciado, no entró en contacto con un bronquio. Entonces no generó tos y no vació. Ya les explico otra cosita que pregunto Nora cuando nosotros vamos a ver ahí la parte de quiste datídico. Pero si es una cavidad por tuberculosis, el tratamiento, ¿ustedes recuerdan algo de tuberculosis o no? 4 Sí, fármacos por 2 meses o Rifampicina, 2 fármacos por 4 meses. Muy bien. Isoniazida, rifampicina, sí. estreptomicina y otros. Tá. ¿Y cuando yo aumento ese tiempo? Porque son 6 meses. ¿Cuál fase de aumento y por qué aumentaría? Excelente. Sí, excelente. Ahí yo quería llegar. La fase, nosotros tenemos dos fases en la tuberculosis de fármacos. La primera, los primeros 2 meses es la fase esterilizante, que son con 4 fármacos, y la segunda fase de tratamiento es la fase de consolidación, que son 6 meses, que son 4 meses, perdón. Cuando yo tengo una tuberculosis ganglionar, ustedes ya saben que es crófula. ¿Saben qué es crófula? Cuando supura un ganglio, queda supurando acá un ganglio.
generalmente cervical, ¿no? ¿Nunca vieron? O sea, cuando yo tengo, entonces voy a resumir, cuando yo tengo tuberculosis ganglionar, o sea, extrapulmonar, ganglionar, intestinal, cerebral, lo que sea, a donde fuera, yo tengo que alargar mi periodo de consolidación de 6 meses. A veces yo voy a dejar el paciente tomando el fármaco por 9 meses. ¿Sí? Entonces yo tengo la fase esterilizante, 2 meses, 4 fármacos, y la fase de consolidación yo le alargo. Siempre la fase esterilizante son 2 meses. Esa yo nunca prolongo. Pero la fase de consolidación sí, yo tengo que prolongar por cuenta que el paciente tiene una tuberculosis extrapulmonar. Básicamente eso. Vamos a ver todo eso en la clase de tuberculosis. Lo que quiero que vean es básicamente la cavidad acá. Casito número 3. Ahora, ¿qué ustedes pusieron como diagnóstico presuntivo? Crisis de asma. Crisis asmática. Sí. ¿Harían una espirometría o no? No. Haría un picaflow. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Y el tratamiento? ¿Ustedes le darían oxígeno? Sí, Sí. porque satura 90. Menos que Muy bien. 90 y menos que 90 se da ¿Tá? mascarilla. Menor o igual a 92 generalmente. Si él satura menos de 92%, ahí ya le encajamos un oxígeno. Después, ¿ustedes le darían un broncodilatador? Sí, también. Salbutamol de primera, tipo, llega el También. paciente a salbutamol. Sí, sí, muy bien. Y después Ahí corticoides. yo me Sí. quedé con la duda, porque decía que utilizando su inhalador de rescate con mayor frecuencia en la última hora, pero no tenía alivio. ¿Con qué era ese inhalador? Eso yo no entendí. Salbutamol. Generalmente el paciente Claro, asmático, por eso, y entonces, y sí, pero no le harías. Mira, por eso, si no responde al inhalador con salbutamol, ¿por qué le haría o una tener que terapia, seguir con el terapia con tratamiento, broncodilatador? tener que Eso no hacer el entendí. rescate, el tratamiento de rescate, que ya vamos a repasar todo eso. Y después te darían corticoides o no. Sí, sí, le harían, justamente porque no respondió al tratamiento solamente con el broncodilatador. ¿Qué nosotros tenemos que hacer acá? Tenemos una paciente que ya tiene antecedentes y que viene con mucha disnea y satura 90 o menos de 90 por ahí. Cuando satura menos de 90, ¿qué nosotros la primera cosa que vamos a hacer? Poner oxígeno, sin pensar, sin razonar. ¿Sí? Después vemos la causa y después tratamos. Pero la primera cosa es poner oxígeno. ¿Oxígeno a cuánto? ¿Bigotera o máscara? Depende. Paciente asmático, la bigotera a veces suele servir, pero si el paciente no llega a saturar más de 94%, con oxígeno ahí sí cambiamos a mascarilla con reservoir. Y ahí sí podemos llevar esa FIO2, que nosotros vamos a ver en la clase ahí de insuficiencia respiratoria. FIO2 podemos llegar a casi 100%, casi, no es 100, pero casi. Entonces, primera cosa es poner oxígeno a la paciente. Segunda cosa, acá dice que no tuvo alivios, o sea, no mejoró su sintomatología con el broncodilatador. Hay gente que no sabe hacer el PAF. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un PAF con aerocámara, un tubo. ¿Sí? La aerocámara, viene el PAF acá, el paciente queda respirando ahí por 10 segundos, después hacemos otro PAF. Son dos PAF. Dos PAF cada 20 minutos por 1 hora. Y ahí volvemos a evaluar nuestro paciente. Entonces, ¿le dimos oxígeno? ¿Le dimos broncodilatador? ¿Le vamos a dar corticoide? Sí. Nosotros en ese caso tenemos un asma moderado a grave. Tenemos que sí o sí le dar corticoide. ¿Cuál corticoide nosotros usamos y por cuál vía? Corticoide no es acá la indicación inhalado, sino que acá nosotros vamos a utilizar la hidrocortisona. Hidrocortisona, 200 300 miligramos endovenoso. ¿Ok? Después de eso, nosotros, cuando llegó todo eso, empezamos a hacemos el rescate por 1 hora. Mejoró nuestro paciente, se va a casa con prednisona, el PAF,
salbutamol, obviamente, pero el PAF nosotros vamos a cortar la dosis, o sea, vamos a dar de 4 a 6 horas, 2 PAF cada 4 o 6 horas por 5 días y vuelve en 72 horas o ponele, tiene que consultar con su neumonólogo para entender cuál fue la causa de esa exacerbación. Porque el paciente puede tener un asma exacerbado o por entró en contacto con algún alérgeno o porque también el paciente eh, está con una neumonía, una infección. Entonces, todo eso puede desencadenar una crisis asmática de moderada a grave. Entonces, el básico acá, que quiero que ustedes sepan, si les pregunta, es que, como nosotros no tuvimos la clase, yo no les pasé todavía la clase, porque tuvo los inconvenientes, entonces, quiero que recuerden que el paciente llegó saturando poco, mucha disnea, es oxígeno, salbutamol y el corticoide no venoso. ¿Ok? Ah, pero si el paciente no mejora, ahí sí nosotros podemos hacer sulfato de magnesio y por último ahí adrenalina e intubar el paciente. Ese es el punto. Así yo quiero que memoricen, que quede ya en la cabeza, porque en el oral te va a preguntar, una crisis asmática, ¿qué haces? Y ahí voy a tener que decir, bueno, depende si es leve, moderada y grave. Generalmente los pacientes llegan moderada y grave. Entonces, lo que yo hago es oxígeno, broncodilatador, salbutamol, rescate y después hidrocortisona. No mejoró sulfato de magnesio, no mejoró adrenalina, no mejoró intubación orotraqueal del paciente. Eso nomás. Nosotros vamos a ver todo eso en la clase de asma. No quédense preocupados con eso, porque vamos a repasar todo ahí. ¿Ok? En resumen, triple, triple esquema, oxígeno, broncodilatador, que es el salbutamol, y la, el corticoide. Lo que nosotros podemos agregar a eso es el bromuro de hipatrópio. Podemos agregar, sí, podemos agregar. Pero en las guías, generalmente, bromuro de hipatrópio se deja al grave o gravísimo. Que todo eso vamos a ver en la clase. ¿Ok? Eso era más o menos para pasar el manejo de la crisis, porque después ustedes van a ver que los escalones de asma es 1, 2, 3, 4 y 5, y todo depende de la cantidad de sintomatología que el paciente tiene por semana y mes. Y ahí depende si nosotros vamos a empezar solamente con un IX, que es un corticoide inhalado, un corticosteroide inhalado, que ahí sí puede ser beclometasona, mometasona, fluticasona. Después, nosotros vamos a agregar el salmeterol, que es un broncodilatador de acción larga, con un X, y después vamos subiendo la dosis hasta que sea necesario agregar montelukast, zafilokast o los inhibidores de las inmunoglobulinas, que son la parte ahí de inmunomodulador. Que ahí sí, ya es grado 5, carísimo. Es lo mejor, pero son muy caros. ¿Ok? É o omalizumab, trastuzumab, tudo que há com MAP, mais ou menos. Uma injeção dessa é cada 24 a ¿Se puede, 26 dias. ¿Ah? una duda, Omalizumab, recuérdense ¿se el nombre puede de la usar, fórmula. Sim? Não escuché? Perdão? se puede usar meprednisona vía oral en el lugar de la hidro? Não. La meprednisona, el paciente, ¿por qué? Te explico. La hidrocortisona tiene mejor, o sea, tiene el efecto más rápido, pero dura menos el efecto. El inicio del efecto de la hidrocortisona empieza a las 4 a 6 horas y la prednisona empieza a las 6 a 8 horas. Ahí sí, y el pico de la prednisona es más lento, empieza después. En cambio, el pico de efecto de la hidrocortisona es antes. Por eso que nosotros le damos hidro y después le mandamos a casa con prednisona o metilprednisona. Por eso que es en ese orden. Generalmente no se da la meprednisona cuando el paciente llega, sino que la hidro. Y ahí sí ya tenemos vía. Porque si el paciente empeora, ya tenemos que sí o sí agarrar una vía porque va a necesitar ahí pasar medicación. ¿Ok? Sí. ¿Quién me preguntó que yo estoy sin, no veo tu cara acá y tampoco veo tu... Yo, Ah, es que yo tenía esa duda porque tenía
tenía anotado en la crisis moderada eso de la miprednisona, pero ahí se queda solo la hidra, entonces. Él se va con la metilprednisona o prednisona a casa. ¿Entendeu? Después de la crisis, nosotros tenemos que dar un corticoide. Pero eso es vía oral y en casa. En el OCPI nosotros hacemos principalmente en los Ah, venosos. tá. Bueno, Ok. pasamos al caso número 4. ¿Qué ustedes pusieron acá? Síndrome Neumotórax. pleural. ¿Ah? Yo puse Yo puse síndrome pleural. Espera, de nuevo. Sí, un Una- neumotórax, pero Neumotórax, Neumotórax. ¿tá? ¿Quién puso algo sí, yo distinto? también, yo puse un síndrome pleural Tá, porque era para lamentar el síndrome, pero sí. es lo mismo. ¿Alguien puso algo distinto? Creo que no. No, yo también puse neumotórax. Bueno, ¿qué grado es de neumotórax? 3. 3. ¿Es una emergencia o no? Sí. ¿Es sí o no? ¿Pero por qué es una emergencia? ¿Y qué yo tengo que hacer? Vamos, gente, no me decepcionen. Vamos, 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 vamos. ¿Qué yo tengo que hacer si es una emergencia? Un drenaje en sello de agua. También, pero en ese caso, O el paciente va a morir en 5 una minutos. punción, ¿A dónde? tórax, Sí, en la parte de arriba, Segundo espacio intercostal. en el segundo espacio intercostal. ahí está. Entonces, en ese caso, yo tengo que sí o sí descomprimir, porque si no, él va a morir en 5 o 10 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo hago? El paciente está teniendo un shock obstructivo. Eso nosotros vamos a ver en segunda era, pero básicamente está teniendo un shock obstructivo. ¿Qué yo voy a ver en ese shock? Ingurgitación yugular, ruidos, que yo no escucho nada, yo no sé por qué ese paciente fue a la radiografía, ¿sí? Posta, no sé por qué. No se hace radiografía en paciente con neumotórax grado 3, no hay tiempo. En el tiempo de la placa, el paciente puede partir para otra dimensión. Entonces, lo que se hace acá es diagnosticar el neumotórax, clavar la aguja ahí en segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Ponemos una aguja con una boca y es como si fuera a pinchar una pelota. Va a salir, sale toda la presión y ahí sí nosotros le tapamos la punta de la boca y ahí dejamos, ponemos oxígeno y ahí sí podemos hacer el drenaje en bajo sello de agua. Después de eso hacemos una toracotomía, ponemos un tubo en el quinto espacio intercostal, línea axilar media, y dejamos bajo sello de agua. Y ahí sí va saliendo el aire que está en la pleura. Pero la principal acá es saber que es una emergencia eso, el paciente va a morir en 5 minutos y 5 10, ponele más, puede ser más, pero se te va a comer así, eso sí, si no saber que tiene que punzar, ahí sí le matar al paciente en cuestión de, vos le matar, eso es atrogenia, porque vos no sabés hacer. Le metés la aguja ahí y adiós, ¿tá? Tratamiento entonces es básicamente drenar, o sea, hacer la punción según el espacio intercostal, línea axilar, perdón, línea medio clavicular. Ahora les pregunto, el tratamiento sería la descompresión con aguja, ¿sí? ¿Entienden? Dejo la aguja, que salga todo el aire que pueda y después retiro la aguja. Pero, si fuera un paciente con neumotórax, ¿cuáles son las preguntas que yo tengo que hacer al neumotórax? Si es abierto o cerrado. La diferencia de un neumotórax abierto es, por ejemplo, paciente llevó un cuchillazo. Es un trauma abierto, ¿sí? Llegó, llevó un cuchillazo y salió el cuchillo. Es un trauma abierto. Y un cerrado es, por ejemplo, un paciente que tiene, que tiene enfisema, tiene bullas subpleurales y una bulla se rompe. Entonces, ese paciente hace un neumotórax cerrado.
¿Cuál es el más grave y cuál es la diferencia de tratamiento? Nosotros vamos a ver ahora. En el paciente que tiene un neumotórax cerrado, nosotros ya hablamos. Si está muy grave, como la placa ahí que tuvimos, tenemos que punzar a todos segundo espacio intercostal, ¿sí? Si en cambio es un neumotórax abierto como este, ponele, eso es un neumotórax cerrado, otro ejemplo, ¿sí? Que el paciente tuvo fractura en un accidente de auto, tuvo una fractura costal y entonces perforó el pulmón. Eso es neumotórax cerrado. Pero si nosotros tenemos un neumotórax abierto, como este cuchillazo acá, ahí sí, ¿qué hacemos en el neumotórax abierto? Ponemos un parche con un lado abierto, porque en el pulmón tenemos presión negativa en el espacio pleural. Entonces, cuando el paciente inspira, el aire no entra, ¿sí? ¿Entienden o no? Porque cuando el paciente inspira, debería ingresar aire, ingresa por la vía aérea, ingresa por ese agujerito acá que está hecho, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Están un poquito mareadas. Cuando yo tengo una apertura pleural, el aire ingresa cuando el paciente inspira o expira. Cuando inspira y cuando expira sale el aire. Entonces, en la inspiración, ese parche se va a pegar en el agujerito y no va a ingresar aire por acá al espacio pleural. ¿Entienden? Y cuando el paciente expira, el aire va a salir por acá, sale por ese espacio. ¿Ustedes ya vieron? ¿Ya miraron algún video sobre eso o no? ¿No? Bueno, yo voy a tratar entonces de la próxima, les muestro un video, porque básicamente eso, cuando inspira, lo que pasa es que la presión negativa del tórax va a hacer con que ingrese aire por la tráquea, por la vía aérea y también por ese agujero. Entonces, cuanto más aire yo tengo entre la pleura y, o sea, en el espacio pleural, va a empujar más mi pulmón. Yo voy a tener un neumotórax abierto. Si yo pongo ese parchecito, en cambio, no. Ahí en la inspiración se pega el parche en el agujero y entonces el paciente puede inspirar normalmente y en la expiración el parche se despega y sale el aire. Básicamente eso es lo más importante del neumotórax, ¿sí? Si es abierto o cerrado. Ahora vamos a pasar al caso 5, que nosotros ya hicimos la, la resolución de ese caso, ¿sí? En ese caso, el paciente tiene un síndrome. ¿Qué síndrome es ese? Cavitario. Cavitario, pero una cavidad que todavía tiene líquido, que tiene contenido, ¿sí? Entonces, esa cavidad todavía no entró en contacto con un bronquio permeable y no hizo la, la expectoración, la eliminación de ese contenido líquido. ¿Verdad? Entonces, si el paciente tuviera contacto con la cavidad, de la cavidad con el bronquio, el paciente iba a tener. ¿Cuál es la diferencia entre vómica y broncorrea? La vómica no es más de 400 Tá. mililitros por, como No que es el pectoral una vez. La vómica la son de gran cantidad de líquido o en pus una. en parte de tos. Sí, la vómica es más o menos. El paciente tiene un episodio de tos y expectora más de 200 o 400 mililitros en un episodio. Imaginen ese quiste. Si entra en contacto con un bronquio, irrita el bronquio y le va a generar un gran acceso de tos y el paciente va a eliminar mucha cantidad de líquido. Entonces, seguramente en ese caso, el paciente va a tener una vómica. En cambio, la tuberculose, como vimos antes, ¿sí? Que es chiquito o en absceso, el paciente va a tener una broncorrea, va a expectorar cada rato un poquito. ¿Cuál es la característica de una vómica por un quiste atírico? Tiene gusto mucho salado. El paciente va a explicar que básicamente vomitó un líquido, pero con mucha sal, que tenía gusto mucho salado.
feo y mucho salado. Entonces, esa es la característica del quiste hidatídico evacuado. Y acá, en resumen, cuando se evacúa, tiene límite hidroaéreo. O sea, tiene acá un límitecito que, como nosotros vimos antes, en los de reemplorado, todo eso, tiene un límite hidroaéreo. ¿Sí? En resumen, entonces, para no olvidar, es definición y semiología de cada síndrome, toracocentesis, dónde punzar, los criterios de Light, tipos y grados de neumotórax para tratamiento, clasificación y tratamiento de la crisis asmática. Bueno, gente. Bueno. Vamos ahora a quedar acá nosotros, ¿sí? Y ya estamos. La clase de hoy fue más resolución de casos clínicos. Yo creo que pudimos abarcar toda la parte de los tips, todo eso, de manera bien puntual. ¿Cómo se va a preguntar en el examen? Como nosotros estuvimos viendo. Te va a dar o un caso clínico o te va directamente a dar una placa y ahí te va a preguntar qué es y cómo hacer diagnóstico, qué pensás, cómo tratás. La parte del derrame y del neumotórax son sumamente importantes, ¿sí? Por eso que yo enfoqué en eso. Y la parte de la crisis asmática y asma nosotros vamos a volver a ver en el próximo repaso. ¿Ok? ¿Sí o sí? ¿Aclaré las cosas o... Espera, yo voy a parar de grabar, así ustedes pueden prender la cámara, todo.